Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Con ustedes el hermano Gustavo. Bueno, hacemos este video porque hace como 3 días me habló el Señor Jesucristo y pues el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Sobre pues algo que me sorprendió. Eh, y la palabra del Señor, la palabra que me mostró hace 3 días, les repito, está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, de versículo 14 a 18, 16, perdón. Dice así, pongan atención, queridos amigos, porque aquí habla sobre algo muy importante que cada uno como cristiano, como creyente, como hijo de Dios, tenemos que poner mucha atención. Escuchen. Dice, dice la palabra de Dios, en nombre del Señor, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice aquí que si el pueblo se humillare, ¿de cuál pueblo está hablando? El pueblo de Israel. En ese tiempo estaba Salomón. Salomón estaba reinando en ese entonces, y Jehová Dios estaba hablando a su pueblo. Dice, si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren, si escuchen, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿De qué lugar está hablando Dios aquí? Está hablando del templo de Dios, en donde Dios mandó a David que él no iba a edificar un templo, sino que su hijo, el primogénito de Salomón, de David, el primogénito de David, que era Salomón, porque para Dios es primogénito. Salomón era un hijo de David, que a través de Salomón iba a edificar un templo. Entonces estaba hablando del templo que iba a edificar Salomón. Ahora están abiertos mis ojos y le va atento mis oídos a la oración en este lugar. Está hablando en el templo que Salomón iba a construir, o más bien estaba construido. Porque ahora dice, porque ahora he elegido santificado esta casa, para que en ella mi nombre para siempre, para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos, mi corazón estarán ahí para siempre. Ahí está hablando del templo de Salomón. Entonces, dice aquí algo muy importante y quiero que pongamos atención. Dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa. He elegido y he santificado esta casa. Quiero que pongamos atención en esta parte, porque está hablando que Dios eligió y santificó esta casa. Está hablando del templo de Dios. Esta casa era el templo de Dios. Era donde su rostro, su magnificencia, su poder, su gloria iba a manifestarse en ese templo. Y sus ojos iban a estar, dice aquí, mis ojos y mi corazón estará allí para siempre. Para siempre. No está diciendo por un tiempo,
no está diciendo por un minuto, por el tiempo donde iban a sacrificar el holocausto, no, no, amigo. O no, las fiestas solemnes que iban a sacrificar a los corderos sin mancha, por un tiempo, por una semana, porque es lo que hacían las fiestas solemnes. Tenían un cierto tiempo donde se celebraban las fiestas solemnes, la fiesta de Sukkot, la fiesta de Shabbat, fiestas solemnes de Dios que estaban establecidas en el tiempo antiguo. Dice aquí que sus ojos y mi corazón estará para siempre. Y dice, ha elegido, ha santificado esta casa. Entonces que pongamos atención. Ha elegido. ¿Sí? Entonces, Dios te ha elegido. Está diciendo que Dios ha elegido. Te ha elegido a ti. El día que el Señor estuvo, actuando a través de una hermana, hablándote de la palabra de Dios y lo que está diciendo el Señor a través de sus promesas, está hablándote a ti. Había elegido al y santificado la casa. ¿Y cómo vamos a ver eso? Vamos a ver y vamos a rectificar, vamos a que esto se refuerce un poquito. Dice que, que al día de hoy los hombres éramos injustos, somos injustos. Hasta la fecha, cualquier hombre en la planeta Tierra es injusto delante de Dios. Incluso yo soy injusto delante de Dios. En este momento yo soy injusto porque yo soy un pecador. Dice aquí, en 1 Corintios capítulo 6, dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cuáles injustos? Somos nosotros sus hijos, su creación, porque hijos no somos todavía. Hasta que adoptemos esa parentela de ser hijos de Dios. En este momento estamos delante de Él, somos injustos. Dice, no entrarán ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ni los ni uno de ellos heredará en el reino de Dios. Pero ¿quién entrará en el reino de Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Yo entraré en el reino de Dios? Yo, Gustavo, yo siendo maldiciente, estafador, quizás idólatra, porque a veces idolatramos al dinero, idolatramos al Facebook, idolatramos al TikTok, idolatramos al fútbol, idolatramos al trabajo, ponemos en primero nuestro trabajo, ponemos en primero nuestro ego. Dice aquí, y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí está hablando de que así éramos algunos. O sea, ¿qué quiere decir? Que los que practicaban estas obras, estaban practicando la idolatría, estaban practicando la fornicación, estaban practicando la avaricia, estaban practicando la borrachera, estaban practicando decir maldiciones.
Por eso dice, mas estos eran algunos, mas habéis sido lavados. Esto es lo más importante. Ya haber sido lavados, ya haber sido santificados. Eso es lo que es lo más importante. Pongamos en punto esta parte. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ah, caray. Entonces nos preguntamos, vamos a preguntarnos, si te viene esto en la pregunta, dice, ya habéis sido santificados. ¿De qué forma nos santificamos? Es la pregunta. Ah, caray, Dios, ¿cómo seré santificado? ¿Cómo seré yo justificado? Yo, Gustavo, tu hermano, amigo, ¿cómo seremos santificados? Es una gran pregunta, ¿no? Es una gran pregunta que nos hacemos eh, entre nosotros. ¿Cómo nos santificamos? ¿Ya? Y esto viene más adelante. Y pongan mucha atención porque muchos de los cristianos de las iglesias no lo saben. Muchos de nuestros hermanos no lo saben. Más que, pues, Dios en su momento, yo no lo sabía en el momento. Ya hasta después de tiempo me di cuenta que el Señor es quien santifica. Por eso más adelante, en el anterior versículo donde dice aquí que estarán abiertos mis ojos, pero ahora he elegido y santificado esta casa. ¿Esta casa quién es? El templo de Dios. Y el templo de Dios el día de hoy es tu cuerpo. En un versículo de la Biblia dice que nosotros somos templo de Dios. Somos templo de Dios. El que ha leído y ha conocido no me va a desmentir. Dice que somos templo de Dios. Somos templo de Dios. Entonces dice, he elegido esta casa y he santificado esta casa. Y ahora ha sido santificado, ha sido alabado, ha sido justificado. ¿De qué forma? Esa es la gran pregunta. ¿De qué forma nosotros, su creación, ahora sus hijos, los que están en Cristo, hemos sido santificados? Nos ha elegido, nos santificó, nos justificó, nos lavó con su sangre. Esa casa es el templo de Dios. Y el templo de Dios ahora es nuestro cuerpo. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, la voluntad de él, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Ahora pongan atención en este versículo. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, habiendo oído con nuestros oídos, habiendo oído el evangelio de nuestra salvación, dice aquí, habiendo creído en él, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
habiendo creído en el Evangelio, en la salvación de nuestro Señor Jesucristo, fuiste sellados. O sea, el Señor, habiendo tú haber creído, haber sido tú creído en Él, en haber tú tenido esa certeza de que Dios perdonó tus pecados, habiendo creído en la obra de Cristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ese espíritu antes de que entre en el templo de Dios, en el templo de Dios que eres tu cuerpo, el Espíritu Santo entra. Pero antes de que entre el Espíritu Santo, tiene que ser santificado por Dios. Santificado por Dios nuestro Señor. Habiendo sido justificados, habiendo sido santificados por el Cordero sin mancha. Ya se efectuó el Cordero sin mancha, que es nuestro Señor Jesucristo. Ya se efectuó se efectuó en el momento, en el tiempo de que Jesucristo fue crucificado. Con su sangre santificó nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo santificó. Nos santificó para que el Espíritu Santo entre y more dentro y te selle con el Espíritu Santo de la promesa que dice aquí en Efesios capítulo 1 versículo 3. Ahora no hay sentencia, ya no hay más muerte, ya no hay más condenación para ti, para los que están en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta, querido amigo? Hermano, tú que estás en tu casa escuchando este video, este conocimiento, porque yo hasta después de mucho tiempo entendí que el verdadero Cristo Jesús, el Espíritu de la promesa, fue quien selló tu cuerpo, que es el templo de Dios, y al día de hoy me lo confirmó en este versículo. ¿Te das cuenta? Que la salvación de nuestro Dios es eterno, es para siempre, que sus ojos y sus oídos, su rostro estará para siempre. O sea, para siempre. ¿Entiendes, querido amigo? Para siempre. No es un momento de que tú peques y tu salvación está en la cuerda floja. No. El Señor Jesucristo efectuó esa muerte para que tú vivieras. Él murió para que tú vivieras. ¿Crees en el Evangelio? Amigo, ¿tú crees en el Evangelio? ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Tú crees en la obra de Jesucristo? Pregúntate. ¿Te has preguntado? ¿Tú crees en el Evangelio de Jesucristo? ¿O crees que nada más efectuó algunos pecados, te perdonó algunos pecados, pero a otros no los ha perdonado?
Entonces, ¿sería vana la cruz de Cristo? ¿Sería vana la muerte de Jesucristo? ¿Fue vana la muerte de Cristo? ¿Fue vano la muerte en la cruz? Porque en la cruz se efectuó perdón de pecados, porque a través, dice en Isaías 53, Él murió por tus pecados, que iban en contra de ti, iban, te estaban condenando, te estaba condenando. Ahora por su gracia somos salvos. Es algo inmerecido, es algo que tú no te lo mereces por ser un pecador. Tú no te lo mereces, pero por su misericordia, por su gracia, hemos sido salvos. Espero ha sido esta bendición, esta prédica, esta palabra, este mensaje para ti, hayas comprendido algo y lo hayas tomado para tu vida. Que Dios te bendiga en esta noche. Me presento, me llamo Gustavo, el hermano Gustavo, y seguimos en el camino. Que Dios te bendiga.